Buenas tardes a todos por participar y estar en estos seminarios sobre cambio climático y biodiversidad. Esta es nuestra tercera conferencia en esta semana con el doctor Alex Correa Metrio y voy a hacer una pequeña presentación del doctor. Les recuerdo que la última conferencia es la semana que viene y después habrá un conversatorio con todos los conferencistas, más la doctora Irma Trejo y el doctor Enrique Martínez Meyer y un servidor coordinando, moderando, pues para que participen también. El doctor Alex Correa es ingeniero forestal y maestro en geomorfología y suelos por la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en biología y postdoctorante en la Florida Institute of Technology. Ha trabajado como investigador en la UNAM durante los últimos 10 años. Su línea de investigación se centra en estudiar el efecto de la variabilidad climática sobre los ecosistemas forestales de América tropical. Su obra, entre el trabajo de su grupo y las colaboraciones en las que participa, incluye más de 60 artículos en revistas arbitradas sobre los bosques y el clima de México, Centroamérica y Sudamérica durante los últimos 100.000 años. Le doy la palabra al doctor Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación y por organizar el evento. Y muchísimas gracias a la audiencia. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Muy bien, creo que ahí ya se estaba viendo, Julián, ¿verdad? Sí, está perfecto. Ok, entonces, un momento, habilito el... Listo. Entonces, bueno, hoy, como les contaba Julián, les voy a hablar sobre el papel del cambio climático en la historia de la vegetación tropical de México. Esto es un poco una exageración porque en realidad voy a estar hablando de la selva lacandona y de la península de Yucatán más que todo. Como decía Julián, yo soy paleoecólogo, me ocupo básicamente, o mi interés, digamos, es en conocer la historia de la vegetación y conocer cómo ha cambiado, digamos, la vegetación a través del tiempo, pero en temporalidades que van mucho más allá, digamos, de las observaciones históricas. Incluso vamos a la prehistoria a través de núcleos de sedimento que recuperamos de lagos. Entonces, en este caso particular, les estoy mostrando una foto de un lago en la selva lacandona que se llama Metzaboc, que de hecho me parece un paisaje bastante bonito. Y esta es una de las regiones en las que hemos estado trabajando durante los últimos 10 años, en los que he estado involucrado en la UNAM a través del Instituto de Geología y durante los últimos 2 años a través también del Centro de Geociencias en la sede de Juriquilla de la UNAM. Entonces, primero me gustaría que habláramos un poco sobre la diferencia que hay entre variabilidad climática y cambio climático, porque esto es un asunto básicamente de escala. A través del tiempo, el clima ha sido bastante variable. Y una vez más, dependiendo de la escala en el que lo miremos, esa variabilidad se ha expresado de diferentes maneras. Entonces, acá tenemos una revisión, una compilación de datos que hace Westerholt con sus colaboradores el año pasado, y estamos viendo la evolución de la temperatura en esta curva que está en la parte superior a través básicamente de los últimos 65 millones de años. Entonces tenemos en principio temperaturas bastante altas en el Eoceno temprano, temperaturas que estaban probablemente 12 grados por encima de la temperatura moderna, y vemos como esa temperatura fue progresivamente disminuyendo a través de, digamos, aumentos y disminuciones, una serie de variabilidad climática permanente a través de esta historia de millones de años, y finalmente vamos a la temperatura del cuaternario, que es la era geológica en la que vivimos, en la que tenemos temperaturas en general muchísimo más frías que las temperaturas que precedieron. Esta variabilidad entonces nos muestra que climas más cálidos en general a nivel planetario no son raros, y existieron, y de hecho llegamos a estar, como les comentaba, hasta unos 15 grados por encima de la temperatura moderna. Estos cambios, sin embargo, se asocian a escalas de millones de años, en las que un enfriamiento o un calentamiento toma entre decenas de miles de años y millones de años en tomar lugar, y está asociada muchísimo a la configuración, digamos, de las masas continentales, a procesos geológicos, a los procesos de retroalimentación de los gases que se extraen del manto terrestre hacia la atmósfera,
y también a la circulación oceánica. Por ejemplo, esta última parte en la que vivimos nosotros, en donde tenemos temperaturas en general más frías, se asocia a la configuración de la circulación oceánica que conocemos en el presente, que a su vez se asocia básicamente al cierre definitivo del Istmo de Panamá. Dentro de esa variabilidad, si le hacemos un zoom, entonces a esa variabilidad, los últimos 800.000 años, este es un registro de la Antártida, donde tenemos la edad en miles de años, entonces acá tenemos 800.000 años y aquí estaría el presente, es la banda verde que presento en la figura que nos presenta los 65 millones de años, y vemos que ocurre de hecho una variabilidad climática en una escala mucho más fina. Y de este registro de la Antártida, lo que se puede ver es que a través de los últimos 800.000 años hemos tenido unos ciclos de calentamiento abrupto, que en la Antártida ha llegado a ser hasta de 10 grados, y de enfriamiento progresivo, que ocurre en más o menos 100.000 años. A estos ciclos se les conoce como ciclos glacial interglacial. Entonces acá estaría señalando en rojo los interglaciales, que son cálidos, y en lo blanco estarían los glaciales, que son fríos y que de hecho tienen una duración que es más o menos entre 9 y 10 veces la duración de los interglaciales. Entonces en esta escala más fina también tenemos variabilidad ocurriendo en escalas temporales mucho más pequeñas. Esta variabilidad se asocia básicamente con los cambios en la insolación de la Tierra. La energía que proviene del Sol cambia dados cambios en la órbita terrestre, que pueden ser en la forma de la órbita o en la inclinación de la Tierra, y además en la manera o la temporada del año en la que ocurren las diferentes estaciones. Esto es como una matriusca, porque al final vemos, por ejemplo, para los últimos 10.000 años en esta figura, cómo también ha variado el clima. En este caso les estoy mostrando, podemos ver en la gráfica de los últimos 800.000 años la banda verde, y lo que vemos es que a través de los últimos 10.000 años, la precipitación en el hemisferio norte ha ido disminuyendo, en el hemisferio norte americano. Ha ido disminuyendo a través del Holoceno, y esto se asocia a su vez entonces a cambios en la insolación de verano, que los podemos ver en la línea roja. Aparentemente, a medida que la insolación ha ido disminuyendo a través de esos últimos 10.000 años, entonces se ha ido ralentizando un poco el ciclo hidrológico en el hemisferio norte, y hemos tenido condiciones progresivamente más húmedas, y aún dentro de eso podemos entonces ver también variabilidad. Como les decía en principio, esto es un asunto mucho de escala. ¿En qué escala estamos observando este asunto de la variabilidad climática o el cambio climático? Si nos vamos a una escala todavía más fina, que es la escala anual, aquí estaría presentando un climograma de la selva lacandona, en donde vemos, este es de Mestitlán, aquí en Hidalgo, en donde vemos precipitación en azul y vemos evapotranspiración en rojo, y entonces vemos cómo a través del año el clima también cambia. Entonces, ¿cuál sería aquí la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática? Es la definición de clima como tal. ¿A qué periodo de tiempo nos estamos refiriendo cuando hablamos del clima? Entonces, el clima sería el resumen de condiciones que ocurren a través de un periodo determinado de tiempo. Podríamos, por ejemplo, hablar del clima del Holoceno a través de esta gráfica de disponibilidad de humedad, y decir que a través del Holoceno el clima se ha caracterizado por una tendencia progresiva hacia condiciones más secas. Pero si hablamos, por ejemplo, de 2.000 años, nos referiríamos a esta última parte de la figura, y ahí podríamos decir que ocurrió un cambio climático con respecto a las condiciones que gobernaron o que dominaron a través del Holoceno temprano. Esto ecológicamente tiene que ver mucho con cuál es la escala temporal de los procesos ecológicos que estamos viendo. Y entonces, por ejemplo, con respecto a la vegetación, en donde hay especies que llegan a tener ciclos de vida de 100 años, 150 años, los cambios climáticos podrían observarse en esa escala de tiempo, porque ese envoltorio climático que se presenta a través de esa temporada es el que permite que cierta comunidad esté asentada en un lugar particular. Entonces, en términos de la escala espaciotemporal, podríamos resumir que el clima en general está asociado con drivers o con forzamientos de escala global, como son la circulación atmosférica general, o por ejemplo, con los procesos geológicos de rearreglo de las masas continentales, y en ese sentido estaríamos hablando de
forzamientos de escala global y en términos temporales de forzamientos probablemente de millones de años. En una escala, una mesoescala, digamos, una escala sinóptica de los forzamientos, podríamos tener, por ejemplo, los frentes fríos que ocurren durante la temporada de invierno, o, por ejemplo, los huracanes y demás, que actúan en escalas de unos pocos cientos hasta miles de kilómetros, y se asocian muchísimo con la distribución, por ejemplo, de la radiación solar, con los cambios en la órbita terrestre en el sentido temporal, y en el tiempo esto estaría asociado a cambios en miles de años. A nivel regional tendríamos entonces ya otro tipo de drivers o de forzamientos, que son las interacciones entre las masas continentales y las masas oceánicas, por ejemplo, o el efecto de la orografía en términos de la precipitación, etcétera. Esto estaría asociado a una escala mucho más digamos, local, de unos pocos hasta cientos de kilómetros, y en el tiempo se espera, por ejemplo, que estos mecanismos afecten la configuración climática regional en cientos, probablemente poquitos miles de años. Esto tiene que ver todo con ecología, digamos, y con la configuración de las comunidades biológicas, en términos de que la conjunción de estos forzamientos que actúan en estas escalas espaciotemporales tan distintas son las que nos ofrecen el ambiente, las que nos ponen la oferta ambiental en la cual las especies pueden prosperar o les puede ir muy mal, digamos. Entonces, a partir de esa oferta ambiental, en este caso estoy ilustrando un espacio ambiental simplificado que estaría dado por la elevación en el eje X y la precipitación media anual en el eje Y, y hay espacios particulares de esa oferta ambiental que van a ser convenientes, digamos, para la distribución particular de una población o de una especie particular. Entonces, en este caso, con esta especie que me inventé, tendríamos una elevación de 2.000 metros y unas precipitaciones de más o menos 2.500 milímetros como condiciones óptimas para que estas especies puedan prosperar en un lugar determinado. Otras especies pueden tener, digamos, unas preferencias ambientales distintas. Como esta oferta ambiental se manifiesta en un momento determinado del tiempo, entonces es lo que nos lleva a la configuración de una comunidad particular o al ensamble de un grupo particular de especies que comparten el espacio, en este caso el espacio ambiental, en ese tiempo número 1. En la medida en que la oferta ambiental o el clima cambia hacia otro espacio ambiental, en este caso tiempo número 2, entonces tendríamos un cambio de ese ensamble de especies a otro ensamble de especies, a otro tipo de interacciones ecológicas y a otra estructura a nivel comunitario. De esta manera, entonces, podríamos pensar que el clima actuando a todas estas escalas tiene mucho que ver o tiene todo que ver con la diversidad gamma, la diversidad beta y la diversidad alfa. En términos de la diversidad gamma, probablemente tenemos estos forzamientos de escala global, la configuración de la masa continental, de las masas continentales, el pool de especies que hay en una región particular que finalmente es producto de la historia particular de esa región. En términos de la diversidad beta, los gradientes ambientales que se establecen a partir de los forzamientos de la mesoescala y de la microescala y que causan este recambio de especies en la medida en la que recambia el ambiente y entonces los patrones de diversidad beta. En términos de la diversidad alfa, probablemente estos factores ambientales sean un poco menos relevantes y esta tenga muchísimo más que ver con las condiciones particulares de un sitio y con las interacciones ecológicas incluso que ocurren dentro de esa comunidad que se estructura a partir de los patrones de diversidad gamma y beta. En mi caso particular y en el caso de hecho de la paleoecología, entonces, nosotros quisiéramos estudiar o podríamos de hecho contribuir más a entender cómo las escalas más grandes en términos del espacio y el tiempo contribuyen a la configuración de las comunidades biológicas. En mi caso particular, que trabajo con vegetación, entonces lo que quiero explicarles ahora es un poco cuál es el principio de trabajo y de qué manera es que nosotros podemos observar los cambios de la vegetación a través del tiempo. Que en última instancia, si uno ve un cambio de vegetación a través del tiempo, sería un patrón de diversidad beta expresado en la escala temporal en vez de la escala espacial. Entonces, cada una de las diferentes especies producen granos de polen. En el caso de la vegetación, granos de polen y esporas a través de los cuales se reproducen.
y mucha parte de esos granos de polen y de esas esporas no cumplen con la reproducción, con la función reproductiva, y al final se incorporan al registro sedimentario, se depositan en el registro sedimentario y van configurando a través del tiempo capas de sedimentos en las cuales queda registrada cuáles eran las especies que vivían en un lugar determinado en un tiempo determinado. Esto porque cada una de las especies tiene una morfología polínica particular, y si nosotros en el sedimento encontramos unos granos de polen en particular, los podemos asociar con unas especies o generalmente con unos géneros particulares, y entonces hacer el camino hacia atrás y reconstruir cuál era el tipo de vegetación particular que ocurría o que existía en ese lugar en un momento determinado. Nosotros vamos entonces en lagos y lagunas. En el fondo lo que tenemos es una depositación progresiva y ordenada del registro sedimentario que contiene la evidencia de esas comunidades que existieron en esos lugares. Nosotros vamos y desde una plataforma flotante podemos extraer núcleos de sedimento y a partir de esos núcleos de sedimento entonces reconstruir esa historia. Aquí particularmente les muestro un núcleo sedimentario de un lago que está cerca de Bacalar, y lo que podemos ver acá es una fotografía del sedimento de ese núcleo. Podemos ver que progresivamente el sedimento se va volviendo más claro, lo que implica en este caso particular es condiciones más secas a través del tiempo, y podemos también ver en una escala mucho más fina cómo se intercalan bandas oscuras con bandas claras, y esto tiene que ver con procesos de una escala temporal mucho más corta, como sequías, por ejemplo, o como patrones estacionales, patrones de variabilidad estacional del clima. En este caso particular, este núcleo, por ejemplo, tiene casi 500 centímetros de longitud, y a través de técnicas radiométricas nosotros podemos asociar una edad determinada a cada una de las profundidades, lo que finalmente a través de un modelo lo podemos transformar en un modelo de edad-profundidad. Entonces tenemos una secuencia ordenada en el tiempo de la depositación sedimentaria que se va a traducir en una secuencia ordenada en el tiempo de cambios en la vegetación y de cambios en el clima. A través del uso de estas herramientas, entonces, nosotros, por ejemplo, recuperamos el polen. En este caso les muestro un ejemplo de un núcleo que recuperamos en Panamá en algún momento, y aquí estoy ejemplificando los cambios de la vegetación a través del tiempo. Entonces, esto está en la era común. Entonces, a través de los últimos 1000 años, acá tenemos el año 2000 y acá el año 1000 después de Cristo, y vemos cómo la cantidad de polen de vegetación arbórea fue cambiando, aumentó, alcanzó su, digamos, porcentaje o su abundancia máxima alrededor del año 1500 y después fue disminuyendo progresivamente. Pasa lo contrario con la vegetación herbácea, y también podemos recuperar, por ejemplo, en este caso, partículas de material carbonizado que nos indican qué tan frecuentes eran los incendios en cada uno de esos momentos. A partir entonces de esta composición del polen, nosotros podemos dividimos la historia ambiental de este lugar en 4 estadios. Podemos más o menos hacernos una idea de qué pasó con la vegetación, la cual viene de condiciones bastante secas, progresivamente se convierte en una vegetación muchísimo más cerrada y con especies más adaptadas a condiciones menos estacionales. A través entonces del charco podemos inferir qué tanta era la incidencia del fuego en cada uno de esos momentos, y vemos como mucho charco en los 2 primeros estadios implica muchísimo fuego, y como el fuego fue disminuyendo hacia el presente. Y finalmente podemos también encontrar especies que se asocian directamente con el impacto humano, en este caso, por ejemplo, el maíz, y entonces inferir que en ciertos momentos del tiempo se incrementó la presencia antropogénica y el disturbio antropogénico, de hecho, por el asunto de los cultivos. Entonces, en cualquier caso, no importa cuál sea la escala que estemos observando en el eje temporal, vamos a tener vamos a tener una secuencia de fotografías de qué fue lo que pasó secuencialmente en el lugar a través del tiempo. Y asociar esto a su vez a procesos, digamos, de cambio o de variabilidad climática a diferentes escalas también. Quisiera acá ejemplificar entonces cómo a través de diferentes estudios se ha logrado mirar cuál es el efecto del clima sobre los cambios en la vegetación. Quisiera empezar por una escala de millones de años. Este es un trabajo que se publicó el año pasado, que publicamos con una gente del Smithsonian, y lo que se quería era ver
cómo cambió la oferta ambiental en los Andes peruanos entre el Mioceno, como 18 millones de años, luego al Plioceno, a los 7, 8 millones de años, y finalmente al Holoceno, que es la época en la que estamos viviendo ahorita. Y entonces podemos ver que durante el Mioceno, la cordillera de los Andes estaba en una elevación promedio de unos 2.000 metros. Luego la cordillera se fue elevando y en el Plioceno teníamos una elevación de casi 4.000 metros y finalmente en el Holoceno alcanzamos elevaciones de alrededor de 3.900 metros. Entonces podemos ver en ese sentido una evolución de la oferta ambiental en términos de la temperatura que se asocia directamente a la elevación. En términos de precipitación podemos ver también cómo durante el Mioceno había una precipitación más alta y cómo esa precipitación fue disminuyendo a medida que fuimos avanzando en el tiempo. En este caso, sombreados representan el espacio que ocupaban las comunidades que podemos evidenciar a través del registro fósil en cada uno de esos momentos. Y aquí es muy importante señalar entonces que este cambio climático, fíjense que pasan más o menos 10 millones de años entre el espacio ambiental gris y el espacio ambiental rosa, y que ese cambio ambiental se deriva desde el levantamiento de la cordillera de los Andes. Entonces es un cambio en la oferta ambiental que se deriva de procesos geológicos, del levantamiento de una cordillera. Otro ejemplo súper interesante es de los Andes colombianos, cerca a la capital, en un lago que se llama Fuquene, y este trabajo lo presentan Groot y compañía. Acá está mal, no es de 2001, es de 2010. Y podemos ver en la parte superior cómo cambió la temperatura global a través de ese periodo, y entonces vemos cómo la temperatura, por ejemplo, hace unos 280.000 años estaba como 12 grados por debajo de la temperatura actual en la Antártida, cómo ocurren estos calentamientos abruptos y enfriamientos progresivos de los que estábamos hablando al principio, y en la parte inferior podemos ver el porcentaje de polen arbóreo. Y vemos cómo, de hecho, en esta escala de cientos de miles de años, acá tenemos el presente, acá tenemos 280.000 años, la cantidad de polen arbóreo estuvo estrechísimamente relacionada con esas fluctuaciones de temperatura global. Y vemos entonces cómo cambios de temperatura global modulan para esta localidad en particular los cambios en la vegetación. Finalmente, un ejemplo acá de Estados Unidos de un artículo viejito de 2001 que publicaron en Science, pero me gusta muchísimo porque es un estudio que habla de los últimos 20.000 años, de hace 21.000 años, cuando la capa glacial cubría la mayor parte de Norteamérica, y en lo moderno, donde la capa glacial básicamente se ha retirado completamente de Norteamérica. Y aquí Davis y compañía lo que hacen es ilustrar cómo cambiaron las distribuciones de Picea y de Quercus. Y entonces vemos en el caso de Picea cómo hace 21.000 años, cuando la capa glacial que está en azul cubría la mayor parte de Norteamérica, Picea aparentemente, o de acuerdo a la evidencia sedimentaria, estaba distribuida básicamente en el centro de Estados Unidos. De hecho, en México había Picea, y como a medida que se va retirando la capa glacial, entonces Picea va migrando hacia el norte y ahora se encuentra distribuida en Canadá. Y en el caso de Quercus lo vemos muy constreñido básicamente a Georgia, a Florida, y a medida que se va retirando la capa glacial, pues se va, expandiendo su dominio, digamos, más hacia el norte, y en este momento lo encontramos en toda Nueva Inglaterra y el centro de los Estados Unidos. En el caso entonces de lo que les quería platicar hoy, es sobre la vegetación tropical de México y los cambios que se han visto principalmente a través de los últimos 10.000 años. Aquí hay un asunto bastante, un poco complicado de hecho, y es que el registro sedimentario desafortunadamente no va hasta donde nosotros queramos, sino hasta donde se pueda recuperar o hasta donde se haya empezado a depositar el sedimento en un lugar particular. Ahorita entonces les voy a hablar de una idea que hemos tenido desde algún tiempo, y es mirar cómo ha variado la vegetación a través de los últimos 10.000 años en diferentes puntos en la elevación a través de este gradiente que hemos tratado de estructurar acá en el sureste de México. Entonces les voy a mostrar evidencia de unos núcleos que tenemos en las lagunas de Montebello que cubren aproximadamente los últimos 3.000 años.
Luego están más o menos a 1500 metros de elevación. Esto sería un perfil de la cordillera desde esa cuenca central de Chiapas hasta las tierras bajas en Campeche. Luego, más o menos en 900 metros, tenemos otro registro de un lago que está en la Reserva de Fauna y Flora de Najá. Se llama el lago Cotalito, está en la selva Lacandona. Aquí pudimos recuperar un núcleo de 10.000 años. Luego bajamos un poco más ya a las tierras bajas en Guatemala y podemos ver el lago de Petén Itzá, donde hay un registro de más o menos 300.000 años. Ahorita solamente vamos a hablar de los últimos 10.000. Y finalmente mi colega David Wall del Servicio Geológico de los Estados Unidos ha contribuido datos de Puerto Arturo y Paixpan, acá está mal escrito, que cubren los últimos 10.000 años. Estos registros entonces nos ofrecen indicios de cómo fueron los cambios en la vegetación en estos diferentes lugares. En el caso de las lagunas de Montebello, tenemos dos registros, uno del lago San Lorenzo y el otro del lago Esmeralda. Fueron publicados en 2018 por uno de mis estudiantes y lo que podemos ver acá es cómo cambia la vegetación a través de los últimos 3.000 años más o menos. Entonces vemos en el fondo el pasado y en la parte de arriba el presente, y lo que nos está presentando cada una de las curvas es cómo cambia cada una de estos taxa, de estos géneros y a veces familias a través del tiempo. El cambio principal que podemos ver, por ejemplo, acá en liquidámbar, es que hay unos porcentajes muy importantes de ambrosia entre los 3.400 años y los 1.500 años antes del presente, y esto lo asociamos muchísimo con una actividad, digamos, humana importante, disturbios antropogénicos. También podemos ahí ver cómo taxa que hoy ocupan el área como Ulmus, Trema, Mírica, Liquidámbar, etcétera, empiezan a aumentar hace más o menos 1.200 años. Y de hecho, una de las conclusiones del trabajo de mi estudiante es que los bosques que vemos en estos lugares hoy tienen máximo 1.200 años de edad. 1.200 años antes del presente, los bosques que ocupaban esta región, la vegetación, era diferente, muy probablemente asociado con sequías regionales y con ocupación antrópica. En el caso del lago que tenemos en la selva Lacandona, el lago Cotalito, son 9.500 años, donde tenemos nuevamente el tiempo en el eje de las Y y los porcentajes de los diferentes taxa del registro en el eje de las X. Este es un registro que todavía no hemos publicado. Y el cambio más importante que podemos ver acá es de otra escala, de hecho. Podemos ver acá cómo las moráceas eran bastante importantes entre 10.000 y 7.000 años y cómo se volvieron menos importantes a través de los últimos 7.000 años. Lo mismo pasa con Gustavia, Califa, Quercus, etcétera, una serie de taxa, y son progresivamente reemplazados por melastomatáceas, pinos, alnus, etcétera. Entonces acá tenemos un cambio que probablemente obedece a ese cambio progresivo hacia condiciones más secas en el hemisferio norte a través del Holoceno. En el caso del lago Petén Itzá, tenemos los últimos 10.000 años y nuevamente podemos ver acá perfectamente cómo al principio del registro dominan Morácea, Sapium, Cassia, etcétera, y cómo hacia la parte superior tenemos unos taxa de condiciones un poco más secas y de disturbio como Pinus, Mimosa, Acacia, Asterácea, etcétera. Para los lagos de mi colega David Wall, entonces tendríamos acá el registro de Puerto Arturo y el registro de Paixpan, y en ellos podemos ver, muy importante, es incrementos bastante, en los dos casos, perdón, en el eje de la Y tenemos el tiempo, los últimos 10.000 años, y en los dos casos tenemos variaciones. El cambio más importante en los dos casos probablemente sea esto que ocurre entre más o menos los 4.000 y los 1.000 años, y en el caso de Paixpan entre los 5.500 y los 3.500 años, y es una disminución de los taxa arbóreos y un aumento sustancial de los taxa herbáceos. Entonces es un deterioro bastante importante del bosque, probablemente asociado con la ocupación humana. Y también en escala como de tiempo un poco más larga, como es también un deterioro del bosque, o un deterioro no, un cambio desde un bosque más denso hacia un bosque un poco más estacional a través del tiempo. Ahora, toda esta información es bastante difícil de leer porque ya la diapositiva, de hecho, se hizo un mundo de cosas que están allí puestas, y la pregunta, de hecho, ha sido cómo podemos concretar esta información en patrones regionales y cómo la podemos entender
de manera que vaya más allá de la lectura de los histogramas de los diagramas, perdón, por parte del público especializado y de los palinólogos. Entonces, para esto, tenemos un contexto un poco más amplio que estaría dado por el centro de México, el sur, la península y el norte de Centroamérica. Y lo que quisiéramos ver es cómo las comunidades que hoy ocupan toda esta región se reflejan en los espectros de polen, de manera que podamos producir una interpretación objetiva de nuestros registros fósiles. Y entonces para eso, acá tenemos nuestro transecto y vemos que ese transecto florísticamente está influenciado de manera importante pues por toda esta flora neártica que ocupa el centro de México, flora tropical que ocupa los flancos del centro de México, como existe también una influencia por parte de una flora que tiene una afinidad un poco más con el Caribe y las Antillas y con la vegetación estacional de la península, y una flora que viene de Centroamérica que tiene una afinidad más neotropical, digamos, más de estos bosques tropicales centroamericanos. Para resumir estas influencias y demás, hemos emprendido con el esfuerzo de muchísimas personas un muestreo sistemático de cuerpos de agua localizados en todos estos diferentes puntos rojitos que podemos ver acá en el mapa. Y entonces lo que hemos hecho es muestrear el sedimento moderno de cada uno de estos puntos rojos y analizar en cada uno de estos lugares los mismos indicadores que analizamos en el registro sedimentario. De esta manera, cuando tenemos una muestra fósil, la podemos comparar con toda esta diversidad de muestras que tenemos. En este momento ya nuestra colección va alrededor de las 250 muestras y podemos más o menos dar una interpretación cuantitativa de los cambios en la vegetación y también de los cambios en el clima. Hoy vamos a hablar más de los cambios en la vegetación que de los cambios en el clima. Entonces, si resumimos estas influencias que podríamos llamar biogeográficas a través de una ordenación, podemos ver acá cómo las muestras en este gris, que son las que vienen del centro de México, tienden a localizarse en el cuadrante inferior izquierdo de nuestra ordenación. Las muestras que vienen de la región de estudio, en particular en este verde claro, tienden a localizarse más en el cuadrante inferior derecho. Las muestras que vienen de la península de Yucatán en realidad están dispersas básicamente alrededor del origen de la ordenación, y las muestras que vienen de Centroamérica podemos ver que tienen dos centros de agrupación, que sería uno hacia el cuadrante superior izquierdo y otro hacia la derecha de la ordenación. Estas digamos, proveniencias de estas diferentes muestras las podemos resumir a través, más bien primero quisiera mostrarles cómo esto se asocia de hecho con la distribución de los diferentes taxa que caracterizan esas muestras. Y vemos como esta parte en donde se ubicaba el centro de México, tenemos esa parte dominada por liquidámbar, pinus, ambrosia, mirica, que son asterácea, taxa de origen neártico y que dominan básicamente toda esta parte del centro de México, como la parte que está de manera contrastante. La parte que viene de Centroamérica, una está asociada con condiciones bastante tropicales, como cecropias, melastomatáceas, paulíneas, moráceas, Macerium, Santoxylum, etcétera. Y por este lado, de hecho, tendríamos también flora centroamericana, pero asociada más a ambientes de montaña centroamericanos, en donde predominan las clusiáceas, los ilex, el ulmus, quercus, alnus, etcétera. Y entonces ahora lo que nos interesaría más bien resumir es cómo estas influencias que podríamos llamar biogeográficas se pueden resumir en este espacio reducido. Entonces, en primera instancia, acá, a través de una función de densidad de probabilidad, podemos resumir la distribución de las muestras que vienen del área de estudio, de las condiciones actuales del área de estudio, ¿verdad? La segunda influencia que podríamos ver y resumir a través de otra función de densidad de probabilidad sería esta influencia centroamericana, muchísimo más tropical, que se localiza, digamos, hacia este cuadrante donde lo habíamos comentado y hacia la parte superior izquierda de la ordenación. De igual manera podemos ver las muestras de condiciones más secas donde se ubican y las muestras que pertenecen más al centro de México. Este espacio entonces resumido es el mismo espacio que estábamos viendo en la diapositiva anterior. En este espacio podemos proyectar las muestras fósiles
En este caso, para simplificar el asunto, estoy proyectando las muestras del lago Petén Itzá, que son en realidad un registro de muy baja resolución, en donde tenemos casi que una muestra cada 500 años. Cada uno de estos, digamos, anillos concéntricos de color es una función de densidad de probabilidad, que lo que nos está mostrando es cómo a través de los puntajes de la ordenación existen unas probabilidades diferenciales de pertenecer a uno de estos grupos en particular. En este caso particular estoy ilustrando la distribución de las muestras que provienen del área de estudio. Entonces, si uno tiene una muestra fósil y la ubica en cualquier parte de este plano, a través del eje Y de esa función de densidad de probabilidad, se le puede asignar una afinidad a la flora de ese lugar particular. Entonces, de esa manera también construimos esas mismas funciones para el centro de México, para la península y para Centroamérica, y a una muestra se le puede asignar afinidad a cada una de esas 4 diferentes floras. Entonces, en términos de los resultados, para las lagunas de Montebello, tenemos acá la escala temporal, los últimos 3000 años más o menos, y podemos ver cómo se ha presentado una afinidad más o menos constante, más con el centro de México y la vegetación neártica, y cómo en algunos momentos se ha dado una afinidad con la vegetación un poco más tropical del piedemonte de la sierra, y cómo la influencia de Centroamérica ha sido corta e igual ha sido muy poquita. La influencia acá en el morado no se alcanza casi a ver, perdón, en el naranja, de la vegetación más seca. En el caso de la selva lacandona, para los últimos 10.000 años, el patrón es un poco más variable y podemos ver una influencia constante pero variable de la flora neártica, una influencia constante de la flora del piedemonte, una influencia muy importante o importante de la flora más centroamericana a partir de los 7.800 años y hasta el presente, y una influencia de la flora de lugares más secos, sobre todo en la base del registro, o sea, entre 10.000 y 6.000 años antes del presente, y sobre todo durante los últimos 800 años. Para el caso de Petén Itzá y de los lagos de mi amigo David Wall, tenemos una influencia bastante importante de la flora del piedemonte a través de todo el Holoceno, pero un cambio de dominancia. Por ejemplo, en el caso de Petén Itzá, una influencia de flora neártica entre 4.000 años y el presente, mientras que esa misma influencia neártica no se alcanza a apreciar de manera muy importante en Puerto Arturo y Paixban, pero sí en Puerto Arturo y Paixban pasa algo interesante que también pasa en Petén, y es que los taxa de afinidades con climas secos empiezan a tener una influencia bastante considerable entre el Holoceno medio y el presente. De acá podemos concluir varias cosas, o más bien de hecho nos podemos hacer varias preguntas con respecto a los hallazgos que estamos teniendo y en qué dirección deberíamos avanzar en todo este asunto. El primero de ellos sería si las elevaciones altas aparentemente han sido más estables que las elevaciones bajas. Como les mencionaba en principio de esta plática, uno podría ver estos cambios a través del tiempo. Si esto es influencia florística de diferentes regiones biogeográficas, uno podría ver estos cambios temporales como patrones de beta diversidad para un lugar a través del tiempo. Y entonces, en ese sentido, si este patrón es legítimo, y aquí lo que nos falta, de hecho, todavía es trabajar un registro un poco más largo, es decir que en este lugar de las lagunas de Montebello tenemos una beta diversidad temporal un poco más baja o sustancialmente más baja que en los lugares de elevaciones más bajas. En las elevaciones bajas, el rasgo principal es que hace más o menos 5.000 años, está mal escrito acá, no son 500 sino 5.000 años, tenemos un cambio muy importante, y es que entre el principio del Holoceno, de la época cálida en la que vivimos, y más o menos 5.000 años, la influencia de la flora neotropical centroamericana era mucho más importante, y en ese momento ocurre un cambio en donde tenemos mucha más variabilidad y además influencia más importante de la flora neártica y de la flora asociada con condiciones secas. Esto probablemente se deba a que en este punto pudimos alcanzar un punto de inflexión asociado con la desecación o este patrón hacia condiciones más secas que ha ocurrido en el hemisferio norte a través del Holoceno. En el caso de la vegetación de la selva lacandona en esta elevación de 900 metros, tenemos que ese mismo cambio que se observa en la vegetación de tierras bajas en 5.000 años, acá en la selva lacandona ocurre más o menos 2.000 años antes.
También vemos que la vegetación de la selva lacandona es muchísimo más variable. Y una posibilidad es que estas elevaciones medias, por los gradientes topográficos y esa vegetación. Y además es muy importante ver cómo ahí están representadas todas las diferentes influencias biogeográficas a través de todo el tiempo en el que se presenta este estudio. Entonces, probablemente estos lugares sean bastante importantes para la conservación, porque ofrecen condiciones diversas para que floras de una altísima diversidad se puedan conservar a través del tiempo. Otra cosa acá para destacar con respecto a las elevaciones bajas es que probablemente este cambio que se ve, y como lo mencionaba hace un ratito, en los 3000 y los 1000 años, esté asociado principalmente con actividad antropogénica. Y finalmente, si vemos el panorama general que nos ofrecen estos lugares, este transecto en México tropical, el panorama general es que la vegetación es resiliente. Pero acá no quisiera pensar que resiliente es que resiste completamente el cambio o que dado un cambio luego regresa a las condiciones originales. A lo que me refiero es que no importa cuál sea el factor de disturbio, la vegetación en cualquier caso vuelve a un estado que se asocia más cercanamente a las condiciones climáticas regionales. El caso muy claro, por ejemplo, con Puerto Arturo, es que se ve toda esta influencia antrópica súper importante hasta los 1000 años, y a partir de ahí vemos cómo la influencia centroamericana regresa y la influencia de la flora tropical del área de estudio también se vuelve importante. Una última consideración sería un asunto sobre la novedad ecológica. Es en realidad si los sistemas que nosotros vemos hoy, cuándo se sintetizaron, si esos bosques han estado ahí desde siempre o si en realidad son resultado de las condiciones climáticas y ambientales en general y de los patrones de disturbio de los últimos pocos cientos de años. Yo me inclinaría por pensar, de hecho, en las lagunas de Montebello, una de las conclusiones que tenemos es que los bosques de ahí tienen más o menos 900 años. En el caso de la selva lacandona, es que el bosque que está allí ahorita tiene una edad de más o menos 600 años, y en las tierras bajas de la península tenemos bosques que tienen más o menos 1000 años. Entonces es que la novedad ecológica es una constante, que en realidad la vegetación a través de todos estos procesos está constantemente en un proceso de remezcla. Finalmente quería aquí como comentar un poco sobre cambio climático moderno, que tanto nos preocupa, y es esta tendencia a condiciones mucho más cálidas, básicamente 50 años. Acá vemos el registro desde 1880 hasta el 2000 y vemos que en los últimos años hemos alcanzado temperaturas récord en la mayoría de los lugares. Y el ideal que tenemos aquí abajo, y vemos cómo la temperatura anual va cambiando a través del tiempo, alcanzando en el presente temperaturas que están más o menos 1.5 grados por encima de la temperatura de 1800. Este sería el mapa de distribución de México de ahora, pues que presentan ve qué tal. Sé que hay muchos modelos de distribución de la vegetación, pero este ejemplo de ve qué tal me interesó porque tenemos acá la distribución de vegetación tropical en los azules, mucho más en los azules, hasta vegetación desértica en los tonos rojos. Beck y compañía hacen una simulación y muestran cómo, dados estos cambios en la temperatura y en el clima, va a cambiar la distribución de la vegetación. Y entonces vemos acá cómo ciertos tipos de vegetación pierden representación, que serían los azules básicamente, y también estos ecosistemas de montaña en verde, y cómo la vegetación más seca y los desiertos ganan representación en el paisaje en general. Yo aquí quisiera, creo que es un aporte importante y un llamado de atención del recambio en la vegetación, pero al mismo tiempo también llamar la atención sobre el hecho de que estas predicciones son un poco ingenuas, en el sentido de que no es probable que los tipos de vegetación que tenemos hoy sean los que se expandan o los que se contraigan. El recambio ecológico de la vegetación, el recambio de la vegetación en atención a la variabilidad ambiental ocurre a nivel de especie, y probablemente lo que vamos a ver, al igual que con el registro fósil, es novedad ecológica, es que se van a sintetizar ecosistemas nuevos y van a efectivamente a desaparecer ecosistemas que ahora tenemos, especialmente en este escenario. Ahorita vimos cambios que se asocian a los últimos 10.000 años, y aquí vemos concentraciones de CO2 para los últimos 800.000 años, y esta es la concentración actual, que supera por mucho cualquier cosa que haya pasado a través de esos 800.000 años.
Entonces, me gustaría concluir con algunas lecciones. Entonces, desde la paleoecología, lo primero es que la variabilidad climática y ambiental ha sido una constante a nivel regional y a nivel global, y que el reensamble de los ecosistemas forestales también ha sido una constante. En ese sentido, el cambio climático no debería aparentemente ser una preocupación. Vemos también que la diversidad ambiental permite la adaptación a nivel ecosistémico, y entonces es muy importante diseñar estrategias de conservación que permitan conservar la diversidad ambiental. En ese sentido, los flancos de las cordilleras, los flancos de las montañas son muy importantes porque ahí tenemos gradientes ambientales súper importantes. Ahora, lo que sí es un problema con respecto al cambio global moderno es la fragmentación del paisaje. Y es que ese recambio permanente se ha dado gracias a que las especies han podido migrar. Pero en este momento los bosques están sitiados por la fragmentación del paisaje, y entonces hay un riesgo gravísimo de extinción asociado a esa imposibilidad de migrar, buscando los climas más favorables, digamos. Y finalmente, desde un punto de vista científico, la diversidad posee una dimensión temporal, y creo que es prioritario que la podamos entender, y creo que los paleoecólogos podemos aportar mucho en este sentido y mirar cómo los sitios, además de su valor de diversidad moderno, además de su valor de diversidad ambiental, también deberíamos considerarlos en términos de su valor de diversidad temporal. Y pues todo este trabajo no lo puedo terminar sin agradecer muchísimo a todas las instituciones que nos han financiado, a todas las instituciones que nos han apoyado, y a un grupo de estudiantes súper fantástico que he tenido la fortuna de tener durante estos 10 años en la UNAM. Y bueno, con esto terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante la presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Si tienen preguntas, se abre el micrófono o las pueden hacer también en el chat. Yo las leo acá. Anímense. Hola, muy buenas tardes. Hola. Al doctor Alex Correa. Ya he tenido la oportunidad de leer unos artículos. Se me hace sumamente interesante esta parte de los estudios paleoecológicos. Yo tengo una pequeña duda. Para poder entender un poquito más estos cambios los cambios de la distribución de la vegetación actual o a lo largo del tiempo, había comentado de que tomaba muestras de sedimentos para poder tener una analogía, ¿no? Pero yo he visto que muchos artículos utilizan el musgo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre utilizar las muestras de suelo actuales y en comparación a las muestras de musgo? Y muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Valerio. Existen, para los espectros de polen modernos específicamente, existen varias metodologías de colecta. Lo ideal es usar sedimento lacustre porque es perfectamente análogo al sedimento de los núcleos sedimentarios. El problema es que en muchos lugares no hay lagos y no hay cuerpos de agua, y entonces esos lugares no se podrían representar en esas muestras modernas. Entonces también se puede usar musgos, o se puede usar muestras de suelo, o se pueden poner trampas, de hecho, de polen que durante un tiempo colectan lo que se deposite de manera atmosférica. Yo pienso que en términos de la composición no hay diferencia. Lo que se diferenciaría un poco es en términos de la estructura o de los porcentajes de las diferentes taxas. Acabamos de publicar un artículo hace unos pocos meses en Journal of Biogeography, en el que mostramos que muestras que vienen de musgo, de suelo y de lagos tienen exactamente la misma información, y en realidad es insustancial de qué tipo de muestreo esté uno derivando sus análogos modernos. Así que a usar cualquier tipo de muestreo es muy importante. Bueno, tenemos preguntas acá del Facebook. Pregunta Ana Laura, ¿cuáles serían las afectaciones sobre la fauna? La vegetación
es básicamente la ingeniera del ecosistema, digamos, es la proveedora de recursos. Y entonces un problema bastante grave con este cambio no es, por ejemplo, que el bosque desaparezca, sino lo que decía ahorita, es la novedad ecológica. El bosque se puede reestructurar y se pueden reestructurar las relaciones ecológicas. Las relaciones ecológicas son supremamente frágiles y delicadas. Entonces, si por ejemplo una sola especie desaparece de un bosque, eso probablemente tenga consecuencias sobre la fauna asociada. Entonces, no quiero que me tomen de ninguna manera, estoy viendo una pregunta sobre que no hay emergencia climática. Sí hay emergencia climática, muy grave, pero pienso que es más importante la emergencia que está causando la fragmentación del paisaje, siendo la climática bastante grave. También hay otra pregunta de Ale García. La ocupación humana, además de estar registrada en la incidencia de especies herbáceas, también se ha confirmado con evidencias arqueológicas. ¿Qué otros patrones biológicos podrían evidenciar presión antropogénica? Por un lado, sí están las especies herbáceas y los cultivos, pues son evidencia obvia de la ocupación humana. Por otro lado, por supuesto, y súper importante, está el trabajo de los arqueólogos. El problema es que hemos ido descubriendo progresivamente que mucha de la evidencia arqueológica se ha borrado y que en realidad, por ejemplo, había mucha más ocupación humana antes de la que sospechábamos siquiera. En ese sentido, por ejemplo, la evidencia derivada de los sistemas lacustres en términos de las dinámicas paleolimnológicas también es importante. Los lagos cambian sus niveles tróficos dependiendo del clima. Entonces, si hay condiciones muy secas, los lagos usualmente se concentran los nutrientes y entonces se producen patrones de eutrofización. Una cosa que podemos ver y que podemos estudiar son patrones de eutrofización disociados de la dinámica climática, usualmente también indican ocupación humana. Y de igual manera también cambios en patrones isotópicos, por ejemplo, como los isótopos de nitrógeno. Uno de mis estudiantes está haciendo, de hecho, un trabajo en el que estamos tratando de diferenciar cuál es el efecto que tiene la influencia humana sobre la diferenciación isotópica del nitrógeno. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo sí voy a hacer una pregunta, Alex. ¿Han hecho alguna clase de estudio donde vean cómo estos arreglos ecológicos cambian a futuro y cómo eso qué tan similar puede ser a lo que ya pasó? El asunto es bastante complejo porque se han hecho proyecciones como la que les mostraba de Beck y compañía a nivel de ecosistema. Pero entonces esto sería asumir que los ecosistemas responden como un cuerpo, y eso no es cierto. Los ecosistemas, la composición y la respuesta ecosistémica es una propiedad emergente de la respuesta a nivel de la población individual. Entonces es realmente muy aventurado hacer ese tipo de proyecciones. Creo que todavía nos falta entender muchísimo más ecología, nos falta entender mucho más cómo se asocian las especies, cómo se relacionan las especies en un ecosistema particular. Lo que se puede perfectamente y que es muy bueno y hemos avanzado mucho es mirar cómo cambia la oferta ambiental, cómo van a cambiar los patrones de temperatura, cómo van a cambiar los patrones de precipitación. Si nos interesa la conservación de los ecosistemas modernos, lo que deberíamos más bien tratar de ubicar es dónde van a estar las condiciones para que esos ecosistemas se preserven y cómo vamos a facilitar los corredores de migración para que esos ecosistemas se puedan ir para esos lugares. Sí, eso está bien interesante. Hay otra pregunta de Facebook. Dice, ¿hay algún cruce de esta información con los cambios culturales de la región? Sí, nuestro trabajo en general, de hecho, de la cronoestratigrafía maya, por ejemplo, que se tiene muy bien documentado por parte de los arqueólogos, cómo evolucionó culturalmente la sociedad maya y cómo tecnológicamente evolucionaron y demás. Lo tenemos presente permanentemente en todas nuestras reconstrucciones y tenemos, de hecho, muchas reconstrucciones que calzan perfectamente con esa cronoestratigrafía maya, por ejemplo, con el famoso colapso maya hace más o menos 1000 años, de cómo ocurre el colapso y a partir de ahí se recuperan los ecosistemas forestales regionales. Pero también nuestra evidencia ha contribuido a entender cómo esa cronoestratigrafía no es espacialmente uniforme.
como el colapso, por ejemplo, no ocurrió hace 1000 años en todo lado. Ese asunto fue ocurriendo de manera diferenciada en el espacio geográfico. Entonces creo que es complementario y sí, esta información permanentemente se está cruzando. Creo que el llamado incluso sería más a que los arqueólogos visiten un poco más la información paleoambiental. Tenemos otras preguntas acá en el chat. ¿Cuál es su postura con respecto a las prácticas asociadas a la agricultura que se han adoptado en el último siglo y la fragmentación de paisaje que ocasionan los monocultivos? Y esto pues en relación a los efectos del cambio climático. Yo creo, no sé exactamente si tengo una postura, pero con respecto a las, como lo decía anteriormente, pienso que el problema principal, la amenaza principal del cambio global ahorita es la fragmentación del paisaje en el contexto de que el clima está cambiando, ¿verdad? Entonces creo que ha sido un modelo en general de producción bastante ineficiente. Entonces tenemos en muchos casos, por ejemplo, patrones de deforestación asociados. Mire, una cosa que es indudable es que necesitamos comer, hay que producir, es necesaria la agricultura. Pero ha sido lo que me parece un poco criticable es el modelo que hemos adoptado de producción. Y entonces en muchos casos uno ve mucha tierra que la deforestan para meter una vaca en 10 hectáreas, en una producción de muy baja intensidad, donde se podría hacer algo más eficiente. O peor aún, mucha tierra que se deforesta simplemente para acaparar y para aumentar los precios de la tierra. Entonces, creo que como sociedad nos tenemos que hacer un llamado a conciencia de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos produciendo y en realidad qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Y creo que la única manera de materializar ese llamado es ser muy consciente respecto a las opciones políticas en general y es ocuparnos de que en la política se incorpore lo ambiental como una cosa importante, como algo relevante y como algo que hace parte, digamos, de la digamos, emergencia, contingencia del el problema en el que estamos actualmente como sociedad en general. Gracias, Alex. Hay otra pregunta, Miguel Ángel Maza. En su opinión, ¿es necesario recalcar en mayor medida las actividades antropogénicas como causas alarmantes en los ecosistemas, mucho más que el cambio climático? No creo que sea la... La causa del cambio se asocia con el cambio climático directamente, pero esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque el ecosistema cambia como consecuencia del cambio climático y el cambio climático es causa mucho de las actividades antropogénicas que a su vez también se asocian con cambios en el ecosistema y mecanismos de retroalimentación, etcétera. Yo creo que el cambio climático es moderno, el cambio climático actual es responsabilidad directa de las actividades antropogénicas y entonces si la respuesta tuviera que ser sencilla, los cambios en los ecosistemas son responsabilidad directa de las actividades antropogénicas en este momento. Esta pregunta por acá de Lázaro Guevara. Excelente charla. ¿Qué tanta incertidumbre consideras que existe con los modelos de circulación general disponibles para periodos como el Holoceno temprano medio, el último máximo glacial y particularmente en zonas tropicales? Esos modelos han alcanzado un grado de sofisticación muy bueno. Y yo creo que la incertidumbre asociada a ellos tiene más que ver con la escala. Entonces, para escalas de, qué sé yo, cientos de kilómetros, esos modelos son muy buenos. El problema, por ejemplo, viene cuando tenemos la topografía. Si metemos los patrones topográficos a esos modelos son incapaces de reproducirlos, porque la topografía ocurre en escalas de mucho menos que cientos de kilómetros. Entonces, tenemos en estas elevaciones, en estas escarpes, digamos, de las montañas, donde tenemos la mayor diversidad, donde yo pienso que la evidencia paleoambiental muestra que son prioridad para conservación, esos modelos lo hacen pésimo, porque dentro de un píxel de esos modelos, en la vida real uno puede tener un cambio altitudinal de 200 o 300 metros. Entonces creo que falta mucho refinamiento de esos modelos en las escalas espaciales finas. Y mucha de la evidencia paleoambiental, por ejemplo, el Istmo de Panamá, esos modelos son absolutamente incapaces de ver lo que pasa en el Istmo de Panamá.
dada el problema de la resolución espacial. Okay. Bueno, yo tengo otra pregunta, es referente, por ejemplo, a los periodos de interglacial y glacial. La respuesta es diferenciada entre cada uno de estos periodos, pero digamos, ¿qué responde más rápido? ¿Las especies de plantas responden más rápido si aumenta la temperatura o si disminuye la temperatura en estos periodos? Eso tiene que ver mucho con la, digamos, naturaleza de la especie particular que uno esté considerando. Entonces, naturalmente las hierbas que son de ciclos de vida más cortos y demás responden muy rápidamente. Entonces, que la vegetación arbórea se tarda un poco en entender lo que está pasando, digamos, en términos de las dinámicas poblacionales. Ahora, yo pensaría más que la rapidez de las respuestas tiene más que ver es con la ubicación geográfica, Julián. Entonces, uno ve, por ejemplo, la selva amazónica frente a los cambios climáticos es muchísimo más resistente y muchísimo más resiliente, probablemente porque tiene una oferta ambiental mucho más generosa. Si uno tiene 3.000 milímetros de precipitación al año y le baja 500, todavía tiene 2.500, y entonces la respuesta se presentará en algún momento, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero si esos mismos 500 milímetros se los quitamos a un lugar en la península de Yucatán donde llueve 1.200, hay un problema gravísimo y es una emergencia notable para el ecosistema. Es, digamos, un golpe durísimo para la oferta ambiental y el cambio se notaría inmediatamente. Qué interesante eso. Hay otra pregunta, Anayatsin Sagrario. ¿Cuál es su opinión sobre la ecotecnología y agroecología como medidas de adaptación al cambio climático? Y muchas gracias por la ponencia. Yo no estoy muy familiarizado con la ecotecnología y agroecología, pero pienso que todos los esfuerzos que se puedan hacer para tener una producción más eficiente son súper importantes. Es producir más usando menos recursos, producir más causando menos externalidades. Entonces, si podemos producir más contaminando menos, eso es muy importante. Yo creo que es en este momento prioritario que enfoquemos nuestros esfuerzos de investigación también al desarrollo de ese tipo de tecnologías. Muchas gracias, Alex. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Y Irma apagó el micrófono, no dijo nada. No quería hacer ruido. No, pues el comentario es ese, porque o sea, es como ver la historia y la historia te va mostrando cómo los cambios en los ecosistemas se han dado. Y algo que es importante, lo que decía ahorita Alex, es esto, ¿no? Esos mapas que tú mostraste ahorita, que nosotros los hicimos así también, como pensar cómo se moverían los ecosistemas de acuerdo a los modelos, ¿no? Pero efectivamente tú lo que haces es como decir, este es un manchón que cubre con estas condiciones en las que este tipo de vegetación o este tipo de ecosistema se establece, pero no lo estás viendo a nivel de especie. Puede haber una diferencia totalmente brutal que fisonómicamente y a lo mejor funcionalmente pueden tener similitud o puede ser una cosa que te representa ese gran masa de vegetación, pero a nivel específico, pues sí, sería una cosa totalmente distinta. Entonces, creo que el mensaje más fuerte de esto es, y no sé si Alex seguramente estás de acuerdo, es esa cuestión de las escalas, ¿no? Escalas en tiempo y escalas espaciales. Sí, sí, pero exactamente a ese punto iba el asunto y es cómo consideramos el ecosistema, cómo lo entendemos, como un tipo de bosque en particular o como una asociación específica de especies. Bueno, no hay más preguntas, creo. Aquí hay una pregunta de Facebook. Retomando su conclusión sobre el alto impacto de la fragmentación, ¿se podría plantear un diseño de experimento para ver el impacto de las diversas actividades antropogénicas en la fragmentación? Yo supongo que la gente que hace biología de la conservación debe haber avanzado muchísimo en ese sentido. Yo me he desconectado un poco de esa disciplina en particular, pero recuerdo de mi formación básica de ingeniero forestal que mucho leíamos sobre los efectos de borde, la conectividad del paisaje. Entonces creo que desde las ciencias de la conservación y de la ecología del paisaje se debe haber avanzado muchísimo en ese sentido.
Sí, pues una de las causas principales de la pérdida de biodiversidad es, pues, la pérdida de hábitat y la fragmentación. Entonces, como que va como en esa línea, pues. Y lo que decía Alex, que me parece muy importante, es que las especies en el pasado han respondido moviéndose a través de la geografía, y ahora pues como hay interrupción, hay fragmentación, entonces va a ser mucho más complicado que puedan moverse. Entonces eso es lo que podría estar ocasionando pues que hayan reducciones o estos colapsos, pues. Hay un dato súper importante que olvidé mencionar en la presentación, pero ya vimos cómo a través del cuaternario la cosa ha cambiado tanto. El clima ha sido súper variable. Hemos tenido periodos muy secos, periodos muy húmedos, fríos, cálidos, etcétera. Y para Norteamérica se reporta la extinción de una sola especie. Todas las demás han estado ahí a través de por lo menos el último 1.000.000 de años. Y mal que bien lo han hecho. Entonces quedan tres caminos. Te adaptas a las condiciones nuevas, o migras o te extingues. Y solamente una especie de picea, que no recuerdo cómo se llamaba, es el único reporte de extinción para este periodo en el que hay una variabilidad climática tan importante. Y creo que fue eso, el paisaje estaba conectado, había chances de huir, había por dónde huir, ¿no? Sí, exactamente. Pero no sé si tengan alguna pregunta más, acá no hay. Pues yo le agradezco mucho a Alex la disposición para participar, y pues la charla es muy, muy interesante, pues nos da toda la perspectiva histórica pues de lo que ha pasado hasta ahora, y pues nomás eso. Y pues hacerle la invitación para que esté en el próximo jueves en el conversatorio final, y ahí estaremos discutiendo algunas preguntas y como líneas a seguir a futuro. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias al programa de investigación en cambio climático. Se me olvidó también resaltar los que de hecho financiaron el trabajo de las lagunas de Montebello, fue con financiación del PINC. Muchas gracias a todos también por la audiencia, y bueno, nos veremos entonces en el conversatorio final. Sí, muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos por su participación.